también nos lo presenta como un refugio perfecto. Porque hoy, hermanos, vamos a aprender que a Dios no solamente le interesa nuestra, vamos a decirlo así, nuestra salvación como tal, sino que también le interesa nuestra vida cotidiana. Dios que nos creó como seres humanos, con la capacidad de pensar, sobre todo con la capacidad de sentir, de experimentar momentos, Él también entonces se va a preocupar por esa parte, hermanos, en nuestra vida. De tal manera que, aunque lo que vamos a ver el día de hoy es una profecía escatológica, es decir, que tiene que ver con los últimos tiempos y particularmente con el pueblo de Israel, vamos a comprobar que es algo que Dios ya hizo con su pueblo en el pasado, es algo que está haciendo con su iglesia y es algo que volverá a hacer con su pueblo, particularmente con aquellos que crean en Él. Y entonces, hermanos, la clase de escuela dominical el día de hoy se llama Jesucristo es el refugio perfecto. Jesucristo es el refugio perfecto. Voy a pedirles, por favor, que me acompañen en la Biblia, la palabra de Dios, para leer el libro de Isaías, capítulo 32, versículos 1 y 2. Y aunque el tema como tal se va a centrar en el hecho de que Jesucristo es el refugio perfecto, vamos a ver, hermanos, que en este pasaje de Isaías está no solamente la promesa que vamos a estudiar como refugio perfecto, sino que vamos a ver que hay una promesa más todavía, hermanos, para el pueblo de Israel. Así que vamos a estudiar dos cosas. La primera, dice Isaías capítulo 32, versículos 1 y 2. ¿Estamos allí, hermanos? La palabra de Dios dice: He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. En el versículo 1 hay una promesa. Y en esa promesa, el profeta Isaías dice que cuando Jesucristo venga al mundo y Él esté gobernando como rey, hay alguien que le va a acompañar en ese reinado. ¿Se dieron cuenta, hermanos? ¿Quiénes son, dice? Príncipes presidirán, ¿qué dice, hermanos? En juicio. La pregunta, hermanos, es: ¿quiénes son esos príncipes? Jesucristo va a ser el rey en el pueblo de Israel, y se va a constituir como un rey universal. Pero va a haber príncipes que van a estar gobernando, hermanos, con él. Y en este momento, un determinado número de personas se va a levantar para poder compartir ese reinado con Jesucristo. Y no somos nosotros. Nosotros venimos con Él, ya lo vimos en un tema pasado, y estamos con Él. Más tarde voy a dar una opinión que tienen algunos estudiosos de la Biblia, pero que no tiene nada que ver con esto. Vamos, por favor, al Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 28 al 30, para descubrir quiénes serán ellos, quiénes serán esos príncipes, quiénes van a ser esos príncipes que van a gobernar, que van a compartir, que van a presidir, hermanos, ese reino con aquel varón, con el ungido de Dios, con la raíz de la simiente de David. La palabra de Dios, hermanos, en Lucas 22, 28 al 30 dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. ¿A quiénes les está hablando Jesucristo? Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Cuándo se va a cumplir esta promesa que Jesucristo, hermanos, hizo a sus discípulos? ¿Cuándo se va a cumplir esa promesa que el Señor hizo a aquellos que estuvieron dispuestos a permanecer con Él, hermanos, hasta el final? ¿Eran palabras únicamente
metafóricas, era una promesa general que realmente no implicaba algo literal, era algo que los discípulos entendieron como una simple palabras de ánimo de Jesucristo respecto a sus personas, en el sentido de que ellos habían permanecido fieles, o estaba Jesús prometiendo algo que literalmente quería darles. Vamos a Mateo capítulo 19, versículo 27 al 28, y vamos a encontrar, hermanos, en este pasaje de la Escritura, la misma enseñanza como respuesta a una pregunta hecha por uno de los discípulos. Hermano, quiero plantearte una pregunta. Hermano, hermana, quiero plantear una pregunta. Es muy simple. Y la pregunta es: ¿qué costo pagaron los discípulos al seguir a Jesús? ¿Qué costo pagaron los discípulos al seguir a Jesús? ¿Mago? Su vida. Bueno, entonces déjenme plantear la pregunta más específica. ¿Qué costo pagaron los discípulos al seguir a Jesús durante su ministerio en la tierra? Dejaron todo. ¿Estuvieron dispuestos a escuchar el mandato de Jesús que les dijo: síganme? Jesús hace dos llamados, en este caso a sus discípulos. El primero a seguirlo y el segundo a comprometerse con él. En el primero simplemente les dice: síganme. Pero en el segundo les dice: quiero que me sigan ahora como mis discípulos, y los establece, los ordena como apóstoles. Así como hoy se ordenan pastores, Él los ordena. Cuando dice establecer, da la idea de ordenarlos, de darles una mención pública. También por eso hoy ya no hay apóstoles, hermanos, pero no es el tema de hoy. Sí, y entonces ellos toman la decisión de estar con Él hasta el final. Aunque en este momento alguien podría preguntar: oye, hermano Germán, pero Judas no estuvo con Él hasta el final. Bueno, en realidad como persona estuvo con Él hasta el final. No sé si me explico. Conocemos cómo terminó él, lo traicionó, lo entregó, lo vendió, ya lo vimos en otro momento. Pero Pedro aquí está hablando de una manera en la que de manera general se está involucrando y le está planteando una pregunta a Jesús. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 19, versículos 27 al 28. Y vamos a ver la pregunta hecha general. Aquí Pedro no está pensando en que uno va a fallar o no. Por eso la respuesta en ese sentido es como la vamos a ver. Mateo capítulo 19, versículos 27 y 28. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes, vosotros, que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos. Y de nuevo la misma referencia de Lucas capítulo 12, versículo 30, para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¡Qué maravilloso! Jesucristo vino al mundo y Él es el Rey. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de señores. Solo que en ese momento, cuando Él vino, todavía no era tiempo. Por eso cuando quisieron hacerlo rey, Él no estuvo de acuerdo. Vamos a Juan capítulo 6, versículo 15. Sin embargo, entonces, lo que va a hacer Jesucristo es darle una promesa a sus discípulos con el propósito, hermanos, hermanas, de que esta promesa los animara, de que esta promesa los alentara, los motivara a esperar eso, a esperar ese reino. Los discípulos un día se van a levantar, hermanos, para reinar con Jesucristo. Y cada uno va a reinar, dice, a una tribu, a las 12 tribus de Israel. Qué maravilloso, hermanos, porque en muchas ocasiones, como pastor, hermanos, he dicho que cuando nosotros tenemos alguna petición delante de Dios, no debemos de perder la fe, no debemos de dejar de orar. Y he comentado, probablemente algunos tengamos alguna petición delante de Dios y muramos y no la veamos cumplida.
Pero eso no significa que Dios no va a responder o que Dios no la va a cumplir. Hay muchas promesas hoy en la Biblia que tal vez para nosotros parecen muy lejanas, o que tal vez pareciera que el Señor se ha olvidado, o no entendemos cómo las va a cumplir en nuestra vida, pero Él lo va a hacer. Y el Señor específicamente a ellos les está diciendo: cuando yo me siente en mi reino, ustedes se van a sentar también conmigo. En Juan capítulo 6, versículo 15, la palabra de Dios dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Cuando él había multiplicado el alimento, había alimentado a más de 5,000, la gente dijo: este es nuestro rey y este nos conviene. Pero ¿por qué Jesús no aceptó? Por dos razones. Él no vino a establecerse como rey en su primera venida, y en segundo lugar porque la gente lo quería poner como rey únicamente porque satisfacía sus necesidades materiales, pero no porque le vieran, hermanos, como un salvador. Entonces no era el tiempo, y además la gente únicamente lo veía como un proveedor, no lo veía como un salvador, y él venía como un salvador. Pero cuando él venga a establecer ese reino, sus discípulos van a sentarse con él. Pero en segundo lugar, y esa es la parte central del tema, hermanos, del día de hoy, pero era importante que lo viéramos. Regresemos a Isaías, por favor. Capítulo 32. Para los hermanos que se están integrando, estamos estudiando un tema que se llama Jesucristo es el refugio perfecto. Jesucristo, el refugio perfecto, hermanos, cuando venga a gobernar, establecer su reino en la tierra, dice la Biblia que príncipes se van a sentar con él, y se refiere a sus apóstoles, a sus discípulos. Ellos van a ver cumplida la promesa de sentarse con él, a gobernar a su pueblo, a gobernar a su reino. Pero en ese pasaje de la Escritura también hace una segunda promesa, que si ustedes, hermanos, están incorporando, decía yo, el Señor será en aquel tiempo será para su pueblo un refugio perfecto. Pero vamos a comprobar en la Biblia que en el pasado ya lo ha sido para su pueblo. Vamos a comprobar que lo está haciendo para nosotros como iglesia. Así que cuando habla en futuro, no es que hoy no lo esté haciendo, sino que cuando ese pueblo se convierta a él, porque ya vimos que se va a convertir a él, entonces él será para ellos lo que él ha querido ser siempre para ellos. ¿Eso significa que hoy no lo es para ellos? No, porque ya vimos en otro pasaje que él está cuidando a su pueblo, a ese remanente, pero el pueblo en general no lo busca como tal. Pero en aquel entonces lo buscarán, y él será de nuevo para ellos ese refugio perfecto. Vamos a leer la palabra de Dios todos juntos en el libro de Isaías, capítulo 32, versículo 2. Bueno, creo que es importante, hermanos, preguntar lo siguiente. El primer punto, ¿sí queda claro? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok, 2 entonces. Todos juntos dice: y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Dice la palabra de Dios que el Señor será un refugio perfecto. Y quiero que notemos, hermanos, que en este pasaje de la Escritura hay 4 ideas muy bonitas. 4 ideas muy bonitas. En primer lugar, el Señor dice, Isaías dice, que el Señor va a ser como un refugio contra el viento. Que Él va a ser como un resguardo contra la tormenta. Que Él va a ser como arroyos de agua en tierra seca, y que Él va a ser como la sombra de un peñasco, dice, en el desierto. A ver, antes de explicar esto, me gustaría escuchar un par de opiniones, 2, 3 opiniones. ¿Qué ideas trae a tu mente estas expresiones? A lo mejor para algunos no son tan claras, pero ¿qué viene a tu mente cuando dice que Dios va a ser para nuestra vida como un refugio contra el viento, un resguardo contra la tormenta, arroyos de agua en tierra seca y sombra de un peñasco en el desierto? ¿Quién dice yo? ¿Qué ideas trae a tu mente? ¿Qué quiere ser Dios para su pueblo? ¿Qué ha sido para su pueblo? ¿Qué está haciendo para nosotros? ¿Qué quiere ser para todo aquel que le siga? ¿Qué será para su pueblo en aquel entonces que crean en Él? ¿Quién dice yo? Alma.
Ajá, ¿quién más? Daniel. Sí. Ajá. Sí. Ajá. No. Sí. Ajá. Sí. Sí. Ajá. Ujú. Qué interesante. ¿Qué más, hermanos? Marisela. ¿No? Te va a cuidar de toda adversidad, te va a dar descanso en medio de la aflicción, te va a proteger, José. ¿Hay seguridad? ¿Alguien había levantado una mano por aquí? Maru, ¿fuiste tú? Ajá. Sí. Sí. Ajá, ¿qué más, hermanos? ¿Alguien más? Jafet. Sí. Ajá. Ajá. Sí. Sí. Me gusta esa parte que dice abarca todas nuestras necesidades. Hermanos, Dios quiere ser para ti y para mí todo lo que acabamos de escuchar. En medio de la tormenta, saber que Él está con nosotros, es un refugio seguro, es alguien que nos va a proteger en todas nuestras necesidades. Quiero retomar una idea que decía Daniel. Buscamos una sombra que nos refresca y nos reanima, dice, para seguir. Me gusta mucho esa idea. Me refresca para seguir. La vida no termina. Hermanos, si Dios nos concede muchos años de vida, que espero que así sea, la vida no termina hoy. A lo mejor hoy tú y yo hemos caminado en el sol, hemos viajado en la tormenta, estamos como la tierra seca de preocupación, de aflicción, de tristeza, de dolor, de angustia, de pruebas, de necesidades. A lo mejor sentimos que no encontramos algo que nos permita sentirnos seguros o recargar, como decimos a veces, ¿verdad?, para poder continuar. Y es en esos momentos cuando tenemos que traer a la memoria que tenemos a Dios, que tenemos que buscar a Dios, que tenemos que arrojarnos a sus brazos, que tenemos con fe tener la seguridad de que Él está con nosotros, que tenemos que orar. Alguien dijo alguna vez que el cristiano, las épocas cuando más ora es cuando está precisamente así, en medio de las tormentas, en medio de la aflicción, en medio de necesidad. Es cuando más ora, cuando más suplica, cuando más llora, cuando más clama, cuando más quisiera sentir la presencia de Dios. Lo cual no está mal, está muy bien. Pero el problema radica en el hecho de que si nosotros hoy, como hijos de Dios, no lo estamos haciendo, cuando esa tormenta llegue, muy difícilmente vamos a tener ganas de clamarle a Dios. Ese es el problema. Las cosas funcionan de esa manera.
Si hoy yo estoy en medio de la tormenta, del viento, me siento como tierra seca, en una situación de peligro, y no he acostumbrado mi mente, mi corazón, mi espíritu a tener una comunión con Dios, a buscarlo a Él, a buscar su palabra y a orar, cuando eso venga, para mí va a ser difícil, porque anímicamente, cuando uno está cansado, agobiado, entristecido, sediento, hay poco anhelo por Dios, lamentablemente. No debería de ocurrir, pero ocurre, porque hay poco ánimo, porque sentimos que no nos entra su palabra, sentimos que no podemos, sentimos que no hay ánimo, y entonces el profeta Isaías, vamos a ver ahorita, le va a recordar al pueblo que Dios siempre ha sido eso para él, pero que lamentablemente ellos se habían olvidado de buscarlo de esa manera. Vamos a comprobarlo, por favor, en el libro de Isaías, capítulo 25, versículo 4. De tal manera, hermano, hermana, que estás aquí presente, o los hermanos que están en la transmisión, yo quiero reanimarme a mí mismo a buscar a Dios en oración todos los días. No vamos, hermanos, no vamos a reprocharnos hoy que no lo hemos hecho en el pasado. Vamos a hacerlo hoy. Lo has hecho, siga haciéndolo. Qué bueno, siga adelante. Pero si tú como yo a lo mejor no lo hemos hecho, digamos, Señor, yo quiero buscarte a ti siempre. Que seas tú ese refugio perfecto para mi vida, para que yo tenga la seguridad de que me puedo ir a sentar bajo la sombra de tus brazos o de tus alas, como metafóricamente dice uno de los salmos, para recobrar fuerzas para continuar, porque la vida sigue, y yo necesito esas fuerzas, Señor. Y decía entonces que el profeta Isaías le recuerda en el 25 de su libro, capítulo 25, versículo 4, al pueblo, hermanos, lo siguiente. Vamos a leer todos juntos la palabra de Dios. ¿Estamos allí? Dice así: porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Allí está la palabra de Dios. ¿Qué le está recordando Isaías al pueblo? Hermanos, que Dios había sido un refugio, una fortaleza perfecta. Incluso les dice en la última parte del 4, porque el ímpetu de los violentos, cuando tuviste problemas, cuando tuviste aflicciones, Dios entendió que era fuerte y Él estaba allí contigo resguardándote, estando al pendiente de ti. Así que, hermano, hermana, quiero traer a la memoria, porque espero que esté fresco en tu mente todavía. Hace apenas unos días el pastor invitado, el hermano Daniel, nos hablaba a aquellos que nos sentimos cansados. ¿Se acuerdan? Él decía, el cristiano es una persona que se cansa, que se aflige, que llega un momento en que también se puede llenar de tristeza. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que descansar en Dios. Tiene que buscar a Dios, tiene que recurrir a Dios, tiene que no olvidar que tiene en el Señor un refugio seguro, que puede sobresalir. Hermanos, los seres humanos, espero no confundirles con esto que voy a decir, los seres humanos estamos hechos para enfrentar la adversidad. Todo ser humano estamos hechos para enfrentar la adversidad, incluso para sobreponernos a ella. Pero hay una gran diferencia entre enfrentar y superar la adversidad con nuestras fuerzas y enfrentar y superar la adversidad con Dios. Hay una gran diferencia. No sé si estás de acuerdo conmigo. Porque alguien puede decir, bueno, yo he enfrentado la adversidad. Sí, yo estoy consciente que a lo mejor no he buscado a Dios, a lo mejor no he leído su palabra, a lo mejor no he sido fiel, pero yo he salido adelante. Sí, pero ¿cómo estás anímicamente? ¿Cómo estás físicamente? ¿Cómo estás emocionalmente? ¿Cómo estás como persona? ¿Cómo está tu fe? Incluso a veces corremos el riesgo, cuando sobresalimos con nuestras propias fuerzas, a llegar a una conclusión que fue la conclusión a la que llegó el pueblo de Israel. No necesito a Dios porque yo puedo solo. No sé si me explico. Yo puedo solo. Y no, dice Dios.
Cuando tú empiezas a creer que puedes solo, empiezas a alejarte de mí y empiezas a olvidarte del verdadero refugio que es Dios. Porque Dios no solamente quiere que puedas, sino que no termines agobiado al final, sino que termines fortalecido, que termines con fe, que termines fuerte y que puedas decir, estoy listo para lo que sigue. Porque decía hace rato Daniel, hacemos un paréntesis con los compañeros de trabajo que andamos en la calle, buscamos una sombra, pero hay que seguirle. Y las fuerzas humanas no son para siempre. Las fuerzas de Dios, sí. Esas sí son para siempre. De tal manera que si hoy, hermanos, estamos así, volvámonos a Dios o aferrémonos a Él. Vamos a explorar 5 ocasiones en las que mujeres u hombres de la Biblia buscaron a Dios como un refugio perfecto. Y vamos a ver cómo, solo porque Dios fue su refugio perfecto, ellos pudieron enfrentar, o ellas, porque quiero hablar de mujeres y de hombres, la situación que vivían. E incluso en dos ocasiones terminan componiendo una alabanza a Dios. Porque cuando yo enfrento las cosas por mis fuerzas, simplemente digo, yo pude. Pero cuando lo hago con Dios, lo alabo y le digo, Señor, gracias, porque es por ti. Quiero que vayamos al primer caso. Ana, la mamá de Samuel. Quiero que veamos, hermanos, en la palabra de Dios, que Ana solo pudo soportar el sufrimiento de no poder ser madre porque Dios fue su refugio. ¿Alguien me puede recordar en un par de minutos qué era lo que sufría Ana al no poder tener hijos? Las burlas. Durante un largo tiempo tuvo que soportar la burla. Pero no solamente la burla de Penina, sino que en aquel entonces, hermanos, en la cultura hebrea se creía que cuando una mujer no podía tener hijos, estaba siendo castigada por Dios por algo. Porque en aquel entonces se creía que los hijos no solamente era una bendición como hoy, sino que entre más hijos tuvieras, Dios te veía con gracia, pero ella no podía ni siquiera tener uno. Estaba en la mirada, no nada más de su rival, sino de muchas más. Y eso, hermanos, en aquel entonces era algo humillante. Humillante. ¿Algún día has vivido una situación en la que te sientes visto, vista por todos? Con una mirada humillante, con una mirada que te juzga, que a lo mejor no dice nada, pero que sabes que por aquí están cuchicheando. Oye, por algo Ana no tiene hijos, de seguro es una pecadora. Dios está en contra de ella. ¿Cómo es posible que no pueda ni siquiera darle un hijo a su marido? Y todo eso tuvo que soportarlo ella. Como apelo a que la mayoría conoce la historia, y si no te invito que al ratito en casa o en la semana leas esta historia hermosísima, solo quiero leer 1 Samuel capítulo 2, versículo 2, que de hecho es parte del canto que ella compuso una vez que tuvo a sus hijos, porque Dios no solamente le dio uno, le dio mucho más. 1 Samuel capítulo 2, versículo 2, y les pido de favor que todos leamos fuerte. ¿Estamos listos? La palabra de Dios dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Cuando nosotros, hermanos, buscamos a Dios como un refugio perfecto, y Él nos cuida en medio de la tormenta, o nos resguarda cuando estamos como en tierra seca, y salimos, hermanos, de esa prueba, no terminamos agotados, no terminamos cansados, no terminamos amargados, no terminamos fastidiados, sino con el gozo de alabar. Y Ana compuso un canto para alabar a Dios, para darle la honra a Dios. Porque incluso en algún momento, hermanos, el sacerdote la consideró, cuando estaba orando y balbuceando, ¿qué le dijo? Que estaba ebria. Sí logro comunicar todo lo que tuvo que vivir ella. El propio sumo sacerdote, en lugar de pensar que estaba balbuceando y orando a Dios, pensó que estaba borracha y la reprende: ya digiere tu vino. Porque a veces eso pasa. Uno esperaría, ¿verdad?, comprensión, pero no la hay.
Pero ella siguió adelante. Nada la detuvo. Oró al Señor, oró al Señor, oró al Señor. Y dice la palabra, el Señor se acordó de ella. E incluso le dijo a Dios, Señor, si tú me das un hijo, yo solo quiero experimentar la bendición de llevarlo en mi vientre, porque yo te lo voy a regresar. Hermanos, ¿quién clama tanto por algo para después deshacerse de eso? ¿Quién? ¿Sí me explico? Ana lo hizo. Ana lo hizo. Y cuando el niño estaba en edad de ser destetado, 3, 4 años, hay quien dice 8, lo lleva y lo consagra, hermanos, a Dios. Y entonces Dios decide multiplicarle con más hijos la disposición del corazón de ella. ¿Puede traer bendición el que tú y yo nos encontremos sedientos, preocupados en medio de la tormenta, en el viento, cansados? Sí. Cuando nosotros buscamos a Dios como refugio, permitamos que sean sus fuerzas las que nos saca adelante, y al final, sin importar lo que hayamos pasado, lo honramos y lo alabamos, porque dice su palabra que Él honra, hermanos, a los que le honran. 2. David pudo enfrentar a todos sus enemigos porque Dios fue su protector, y también compuso un canto. De hecho, prácticamente las 2 personas de las que voy a hablar son de ellos 2. Así que les suplico, ya estamos en Samuel, ahora vamos al segundo libro, segundo de Samuel, capítulo 22, versículos 3. ¿Preguntas, hermanos? Alfredo. Sí. Ajá. Uh-huh. No, juzgados, van a ser gobernados simplemente. Nada más, van a ser gobernados. Acuérdense, el milenio es una promesa de Dios para el pueblo de Israel. Es para ellos, así es. Y aunque va a haber gentiles y va a haber salvos, eso es otra cosa. Ese es otro trato que Dios va a tener. Eso es, como dicen por allí, es otro asunto, es otra cosa diferente, ¿verdad? Bien. 2. David pudo enfrentar a todos sus enemigos porque Dios fue su protector. Vamos a leer 2 de Samuel 22:3, todos juntos. Dice la palabra de Dios: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Vamos a leer el Salmo 18:2. David, hermanos, fue un guerrero, fue un rey guerrero. Y en todas las batallas, hermanos, que enfrentó David, entiéndase literalmente batallas, guerras, porque fue un rey guerrero, él nunca perdió una batalla, nunca conoció una derrota. Y David sabía que todas sus victorias se debieron precisamente a que el Señor había sido su refugio. Él está reconociendo a Dios como ese ser que lo está protegiendo, que lo está cuidando. Y quiero que veamos los mismos términos en el Salmo 18:2. De hecho, al parecer es tomado de esa parte, es parte de ese canto que David está entonando en 2 de Samuel. Dice todos juntos el Salmo 18:2: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Dice, roca mía. ¿Cuál era el pensamiento, hermanos, de los escritores de la Biblia cuando comparaban a Dios como una roca? ¿Recuerdan? Que estás en un lugar estable, en un lugar seguro. David habla de esa confianza. Ahora, ¿David nunca sintió temor? Sí. ¿Nunca tuvo duda? Sí. ¿Nunca se sintió preocupado? Sí. ¿Nunca literalmente como tal tuvo que huir? Sí. No precisamente de la guerra, pero sí de su rey. Pero siempre
siempre esperó los tiempos de Dios. En una ocasión, y esto es muy importante, en una ocasión el rey Saúl, que asimismo se había considerado, acá hay lugar, está Aurelia si quieres, hermana, que el rey Saúl, que asimismo se había considerado un enemigo acérrimo de David, entró a la cueva donde David estaba con algunos de sus hombres. ¿Y qué le recomendaron los hombres a David, hermanos? Hermano Avellanes, Dios te lo puso, mátalo. Hermanos, Dios, ni la vida, o a quien quieras decir, nos va a dar oportunidades para hacer el mal. Eso es algo muy importante. Porque a veces los cristianos podemos confundir. Es que Dios me lo puso. Dios, mira, ya te lo entregó en bandeja de plata. Es tu momento. Acábala. Desquítate, véngate. No. Dios nunca te va a dar la oportunidad de tomar venganza de ninguno de tus enemigos. Jamás. Jamás nos va a colocar en una situación en la que nosotros terminemos cobrándonos las cuentas para deshacernos de alguien que nos ha causado mucho daño. Hermano Germán, pero si me ha dañado, si me ha quitado, si me ha robado, si me ha lastimado, si por su culpa perdí esto, Dios nunca te va a poner la oportunidad para que tú tomes venganza por tu propia mano. Y eso fue lo que hizo David. Dijo no. Y además dijo, es el ungido de Jehová. Dijo, yo no voy a levantar mi mano contra él. Cortó una parte de su manto para demostrarle que había estado en sus manos para matarlo y no lo hizo. Pero aun cuando hizo eso, se turbó. ¿Se acuerdan ustedes? Se turbó. Por eso David, siendo ya un hombre maduro, compuso este canto y dice el Señor, es mi alto refugio, mi fortaleza, quien me hace sentir seguro, tranquilo, confiado. David, si iba a atacar un pueblo, le preguntaba a Dios, Señor, ¿atacaré a Keila? ¿Me atacarán los de Keila? Voy contra estos, voy contra otros, si ve, no ve, ataca, acaba. Y él se movía de esa manera. Yo por eso decía en el punto número 1 que, y de hecho Ana era una mujer, hermanos, que oraba. Si tú y yo queremos aprender de la oración, tenemos que conocer la vida de Ana. Si queremos aprender de la oración, tenemos que conocer la vida de David. Por eso decía antes de llegar al punto número 1 que Dios ha sido eso para su pueblo, está haciendo eso para cada uno de nosotros, pero que debemos hoy acostumbrarnos a estar en comunión con Dios, orando, para que Él sea la fuente de nuestra fuerza. Y para que cuando llegue la adversidad, no oremos con mayor ímpetu. Espero no contradecirme con esto que voy a decir. Cuando viene la adversidad, no necesitamos orar con más ímpetu. Simplemente necesitamos hacer ¿qué, hermanos? Seguir haciendo lo que venimos haciendo. No sé si me explico. Ahora, no estoy diciendo que cuando no estamos en adversidad oramos y nos desahogamos delante de Dios. Su servidor lo ha hecho, claro que sí. Y yo creo que todos. Pero no como algo que con lo que pretendo convencer a Dios. A lo mejor si ora, sí oro mucho, si le lloro, si le suplico, si le grito, si le clamo, a lo mejor sí. No, simplemente si nosotros estamos acostumbrados como Ana a clamar a Dios o como David a clamar a Jehová, entonces cuando venga la adversidad, simplemente tenemos que seguir haciendo lo mismo que ya venimos haciendo. Si quieres derramar tu espíritu como parte de tu oración, estás acostumbrado, adelante, hazlo. Pero no como algo que tú dices, ahora sí tengo que hacerlo. No, simplemente hay que seguir haciendo lo que estoy acostumbrado a hacer. Dios sabe que yo estoy confiando en Él y en su momento Él me va a responder. Porque eso es distinto, eso es diferente. No sé si están de acuerdo conmigo, hermanos, si van conmigo. ¿Sí? ¿Sí queda claro esta parte? Entonces, hagamos eso, hermano. Tú puedes tener la seguridad y la confianza de que Dios ha escuchado tu oración. Dios no escucha al hermano que habla más bonito que a ti. Hay hermanos que yo me gusta oírlos orar porque oran muy bonito. Pero no trates de imitarlos.
Hay hermanos que hacen oraciones muy largas, muy expresivas, y a veces decimos, voy a orar como este hermano. No, ora como tú oras. Ora como tú oras. Él es así se expresa. Ora como tú oras. Porque Dios no se deja convencer por la multitud de palabras, o sentimientos, o emociones, o lágrimas, o gritos, sino por un corazón que está acostumbrado a buscarle en cada momento. Cuando está luchando contra el viento, contra la tormenta, cuando siente que su vida está seca, o cuando tiene la necesidad de encontrar una sombra que lo ayude a sentirse fuerte de nuevo para poder continuar el día a día. ¿Vamos bien, hermanos? La palabra de Dios dice, punto 3, Salmos 32:7. Ya vimos que Ana solo pudo soportar el sufrimiento de no poder ser madre porque Dios fue su refugio. 2, que David pudo enfrentar a todos sus enemigos porque Dios fue su protector. Y 3, que David se gozó después de ser perdonado porque Dios fue su refugio. Ahorita repito esto. Salmos 32:7. Y voy a apelar a aquellos hermanos que conocen la palabra de Dios con una pregunta. Primero todos juntos. Dice así la Escritura. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Pregunta, ¿a qué hace alusión el Salmo 32, hermanos? ¿A qué momento en la vida de David hace alusión el Salmo 32? Carlos. Hace alusión al momento cuando David había pecado con Betsabé. ¿Qué está reconociendo David en el Salmo 32? Aurelia, su pecado se está confesando delante de Dios. ¿Qué más está reconociendo David? Lo puedes ver, no te preocupes, no necesitas adivinar. ¿Qué más está reconociendo David allí? David fue un hombre imperfecto como su servidor, que peca contra Dios, pero quizás a diferencia de mí, que tal vez yo no lo hago, David sufrió mucho por haber ocultado su pecado. Sufrió mucho, dice la palabra de Dios. Dicen algunos que el tiempo que él ocultó el pecado fue aproximadamente de 1 año, entre el momento en el que él peca con Betsabé y que ella da a luz un hijo. Pero durante ese tiempo David estuvo triste, agobiado, acongojado. De hecho, prácticamente no hay ningún salmo compuesto en ese ínter. El dulce cantor de Israel cayó durante el tiempo que él había guardado su pecado. Estaba acostumbrado a cantar, a alabar a Dios. Ninguno de los salmos de David entre 70 y 75 que compuso, fueron salmos que simplemente se inspiró para cantar. Dijo, me siento inspirado, voy a componer algo a Dios. No, cada salmo es el resultado de una experiencia vivida. Cada salmo es el resultado de una muestra del poder y de la gracia de Dios. Cada salmo es una expresión de gratitud a Dios por haberlo sacado de una circunstancia particular. Pero cuando finalmente es confrontado con el profeta Natán y finalmente confiesa su pecado, se siente libre y llora a Dios y le pide perdón, y Dios lo perdona, y él se gozó después de ser perdonado, porque Dios fue su refugio. Y Dios lo perdonó, hermanos, y él se convenció a sí mismo, estuvo seguro de que Dios lo había perdonado, porque incluso quiero que notemos, hermanos, por favor, lo que dice el Salmo 32:7. Si me permiten, yo lo voy a leer. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Dios perdona a David de una manera que, ¿qué termina haciendo con David, hermanos? Lo restaura, sí, pero ¿de qué manera? Sí, pero ¿qué hace en él? ¿Qué provoca en él? ¿Mago?
Gozo. ¿Pero qué tipo de gozo? Dios perdona de tal manera, Jehová perdona de tal manera a este siervo suyo, ¿verdad?, que lo había en otro momento buscado como refugio, que peca, que se entristece, que siente carga, que incluso yo me imagino a David sintiéndose libre cuando fue confrontado por Natán, y entonces va con Dios y le pide perdón, desahoga su alma delante de él, el Señor lo perdona y le hace sentir gozo. ¿Pero qué tipo de gozo? El que lo lleva a alabar a Dios, sí, pero a lo mejor la pregunta es demasiado obvia y por eso a veces, se los voy a leer de nuevo. Dice: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. ¿David? ¿O quién? ¿Pablo? ¿Cómo? Se sintió liberado, pero ¿qué más? ¿Qué más? A lo mejor les va, Aureli, con confianza, ¿qué más? Liberado de sus pecados, ¿qué más? ¿Qué más? Con cánticos de liberación me rodearás. Sintió tanto el amor de Dios en su vida que se sintió abrazado por Dios. Con cánticos de liberación me rodearás. Señor, me hiciste sentir amado de nuevo. Sentí como si tú me hubieras tomado con tus brazos y me hubieras rodeado completamente y me dijiste: hijo, bienvenido de vuelta. No me gusta normalmente mencionar otras versiones, pero una manera distinta de traducir la última parte dice: me envuelves con tu salvación. Me envuelves con tu alegría. Me envuelves con tu gozo. ¿Qué hizo el padre del hijo pródigo cuando el hijo pródigo regresó? Le dio una patada, ¿no? Le dijo: ahora sí ya vienes, ¿verdad? Ya que te acabaste todo, órale, vámonos de aquí. ¿Qué hizo el padre, hermanos? Lo abrazó. Lo rodeó de su amor. Estaba en la puerta todos los días, mirando, esperando a que regresara. Y cuando regresó, lo rodeó. ¿Qué creen ustedes que sintió el hijo pródigo, hermanos? Lo que sintió David. Se sintió rodeado del amor de su padre. Hermanos, si tú y yo, a pesar de haber comprendido que Dios es nuestro refugio, en algún momento de nuestra vida, por rebeldía, por necedad o por lo que tú y yo querramos, pecamos contra Dios, no ocultemos el pecado. Vayamos con Él, confesémonos con Él, recuperemos esa comunión con Él. ¿Y sabes cómo te va a recibir Dios, hermano? Te va a abrazar y te va a hacer sentir rodeado, rodeada de cánticos de liberación, de gozo. Ay, Señor, yo pienso en David. ¿Por qué me tardé tanto tiempo en volver con él y decirle que me perdonara? Me perdí esto. Porque cuando nosotros nos alejamos de Dios, nos perdemos, hermanos, el gozo de su presencia. Él está en nosotros. Eso espero que quede claro. Porque el Espíritu no se va de nosotros. No perdemos la salvación cuando pecamos. Pero hay tres cosas que sí: la comunión, la influencia y el gozo de la salvación. Y esta tercera a la que me refiero: el gozo de la salvación. El gozo de cantarle, de orarle, de servirle, de adorarle. 4. ¿Dudas, preguntas? 4. Dios es refugio de los desvalidos. Salmos 9:9. No me he olvidado de que estamos hablando de que Jesucristo es el refugio perfecto, porque Isaías 32:2 dice: y será aquel varón como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Estamos comprobando primero que nada que Jehová el Señor ya había sido esto para su pueblo, no solo que lo va a hacer en el futuro. Ahorita vamos a ver cómo Jesucristo hace un llamado en el que está incluyendo todas estas situaciones también para los suyos. ¿Sí me explico? Por
Por eso dije, vamos a comprobar que el Señor viene haciendo esto con su pueblo, lo hizo en el pasado, y también vamos a comprobar entonces cómo Jesucristo lo está haciendo con cada uno de aquellas mujeres u hombres que le sigamos nosotros hoy o que lo hagan en cualquier momento de su vida. Dice la palabra de Dios entonces, hermanos, 4, Salmos 9:9. ¿Estamos allí? Todos juntos. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. ¿Por qué? Porque Dios no desecha a nadie. Cualquier persona que clame al Señor, el Señor lo va a escuchar, porque Él es refugio para cualquiera. Incluso, si me permites, para que se entienda mejor, máxime para el desvalido. Porque a lo mejor decimos, es que yo no tengo a nadie, yo no tengo los recursos de este hermano, no tengo la protección de aquella familia, no tengo la situación de esta otra. Sí, pero tienes a Dios. Sí, pero somos hijos de Dios. Y aunque nos sintamos desvalidos o estemos literalmente desprotegidos y no tengamos a nadie a quien acudir, está Dios. Él es el refugio para el tiempo de angustia. Y finalmente, estoy entrando a la recta final, 5. Vamos al Salmo 71:3. Dios es refugio para toda la vida. Dios es refugio para toda la vida. Este salmo, el salmo que vamos a leer ahorita, fue escrito por un anciano. Voy a repetir. Ana solo pudo soportar el sufrimiento de no poder ser madre porque Dios fue su refugio. 2. David pudo enfrentar a todos sus enemigos porque Dios fue su protector. 3. David se gozó después de ser perdonado porque Dios fue su refugio. 4. Dios es refugio de los desvalidos. Y 5. Dios es refugio para toda la vida. Salmos 71:3. Algunas Biblias, si mal no recuerdo, incluso en el título dice la oración de un anciano. Ya ven que algunas tienen subtítulos por allí. Si tú te das cuenta, hermano, este salmo es un recuento. El autor, la mayoría de estudiosos de la Biblia opinan que fue David, hace un recuento de cómo desde su juventud Dios lo ha cuidado. Por ejemplo, este capítulo tiene el famoso verso: joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, por ejemplo, ¿no? Porque él desde joven está acudiendo al Señor. Pero a pesar de que él ya era viejo, y en este caso si era David, es muy relevante lo que voy a decirles, porque a pesar de que probablemente ya estaba muy cerca el día de su muerte, porque David no murió tan viejo, aproximadamente se cree unos 70 años, él hace una oración todavía en su vejez. Y quiera Dios que sea la que tú y yo, hermano, hagamos, hermana. Voy a leer la palabra de Dios, si ustedes me lo permiten, el Salmo 71:3. Sé para mí una roca de refugio. A donde recurra yo, solo esta palabra léala conmigo, continuamente. ¿Qué le estaba pidiendo David a Dios? Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. ¿Qué le está pidiendo David a Dios? Que fuera su refugio siempre, sí. Que toda la vida, ¿qué más? Donde quiera que esté, ¿qué más? Que su comunión permaneciera, ¿qué más? Le está diciendo, Señor, no dejes de ser lo que has sido para mí siempre. No importa cuántas veces tenga yo que ir contigo, Señor, no dejes de ser para mí lo que has sido siempre. Yo he tomado una decisión, le dice David a Dios. ¿Cuál es? Yo he tomado una decisión, le dice David a Dios. ¿Cuál es? Recurrir a Él siempre. Allí está la decisión que tú y yo, hermano, hermana, tenemos que tomar hoy. Señor, yo quiero recurrir, he tomado la decisión, voy a recurrir a ti siempre. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Vayamos al Nuevo Testamento y veamos a Jesucristo decir lo siguiente en Mateo 11:28.
¿Por qué era importante? ¿Por qué es importante entonces Mateo 11, 28 al 29? ¿Qué involucran las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Estoy casi por terminar en Mateo 11, 28 al 29, que Él venía a darle al ser humano aquello que Jehová había prometido también para su pueblo, que había hecho para su pueblo, que un día hará para su pueblo, pero que también está dispuesto hoy por hoy a hacer a aquellos que creemos en Él. Y vamos a ver Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. ¿Llegamos allí, hermanos, hermanas? Fuerte, dice la palabra de Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El profeta Isaías, si ustedes, hermanos, me hicieron favor de poner atención, les dije, el profeta Isaías le está diciendo a su pueblo, Dios ha sido esto para ustedes. Pero ustedes dejaron de buscar a Dios como su refugio y por consecuencia dejaron de encontrar descanso. De tal manera que Jesucristo promete descanso, ahorita lo vamos a ver, promete reposo, promete Daniel ese descansar para poder continuar, hermanos, y todo lo que ya dijimos, todo lo que ya mencionamos en los 5 puntos, pero ese descanso, ese refugio, ese satisfacer nuestra alma, ser esa sombra, ese resguardo, ese refugio, es el resultado de ¿qué? Según Jesús. Todo eso que el Señor ha hecho en el Antiguo Testamento y que Jesús está involucrando aquí también en sus propias palabras, lo va a hacer para todos aquellos que vengan a Él, pero es el resultado de ¿qué? Aurelia, la confianza de siempre estar orándole a Él. Lidia, de ir a Él. Sí, ¿qué más? Fer. Pero llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Por qué muchas veces no encontramos la paz de Dios? ¿Por qué no nos queremos someter a su voluntad? Dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Yo los voy a hacer descansar. Pero hay una condición. Llevad mi yugo. Sométete a mí, sométete a mi palabra, sométete a mi voluntad, conoce mis mandamientos, llévalos a la práctica, obedécelos, lo cual el pueblo de Israel dejó de hacer. Por eso Jesús le recuerda, llevad mi yugo sobre vosotros, y entonces dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Qué significa? Aprende como yo a aceptar la voluntad de Dios. Entonces, esa paz es el resultado de someterse a la voluntad de, es el resultado de someterse a los mandamientos de Dios, pero también el resultado de aceptar la voluntad de Dios. Porque cuando dice, aprended de mí que soy manso, la palabra mansedumbre, entre muchos conceptos, es sométete a la voluntad de Dios. No pelees, no te quejes. Porque a mí, 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 porque yo, no. Sé manso, sé humilde. Humilde como para quedarte postrado en el suelo y nunca levantar el rostro para Dios y reclamarle, pero si yo soy fiel, pero si yo oro, pero si yo soy maestro, pero si yo predico, pero si yo dirijo, pero si yo voy a la obra, pero si yo doy mis recursos, Señor, ¿por qué entonces? No, dice, aprende de mí que soy manso. Él fue a la cruz y él sí le pudo haber dicho al Padre, ¿por qué si yo estoy haciendo tu obra? ¿Por qué? No, dijo, soy manso y humilde de corazón, y entonces, y solo entonces, hallaréis descanso, dice, para vuestras almas. Así que la próxima vez que su servidor, y tú también, hermano, hermana, busquemos esa paz, al Señor como refugio perfecto, para que experimentemos esa frescura del agua en tierra seca, esa sombra que nos hace retomar fuerzas, que estamos protegidos y resguardados porque el Señor es nuestro refugio, es porque primero hemos tomado la decisión de someternos a su palabra, a su voluntad.
Y por consecuencia, a no quejarnos, sino aceptar la voluntad de Dios y decirle, Señor, sí, como dice el hermano Francisco Andraca, Señor, sí, Señor. ¿No? El hermano, él fue militar muchos años, estuvo en las Fuerzas Armadas, y él aprendió a decir, Señor, sí, Señor, a las órdenes de sus jefes, de sus comandantes. Señor, sí, Señor, porque es lo que dice un subordinado. Señor, sí, Señor. Y los cristianos, ante las batallas que tenemos que enfrentar, ante a las situaciones a las que el Señor nos lleva, tenemos que decir, Señor, sí, Señor. Y en ese ínter, arrojarnos a sus brazos como nuestro refugio. Y dice el Señor, entonces hallará descanso. Dice el Señor, hallarán descanso para sus almas. Podrán dormir mejor sin dar tantas vueltas, sin tanta ansiedad, sin tanto miedo, sentirse seguros, dice Dios, porque Él es nuestra roca. Jesucristo, hermanos, es el refugio perfecto. Vayamos a Él como el salmista, continuamente. Que Dios les bendiga, hermanos.